Y bueno, toda esta historia la tiene muy a la mano y de hecho estos datos los ha publicado en su columna especial de este viernes en el diario El Universal, Mario Maldonado, periodista, analista económico y financiero. Además, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo te va, Mario? Querido Primitivo, muy buenas tardes. Muchos saludos a ti, al auditorio de Grupo Fórmula. Oye, pues parece que por fin se le hizo, ¿no? A Rogelio Ramírez de la O, un hombre que no estaba a gusto, no estaba a gusto en esta administración de Claudia Sheinbaum. Sí, la verdad es que incluso en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que duró poco más de 3 años al frente de la Secretaría de Hacienda, en una o dos ocasiones también, y de primera mano te comento esta información, estuvo a punto de renunciar. En alguna ocasión, se acordarán cuando el entonces presidente López Obrador fue a la convención bancaria en Acapulco y ahí habló de una decisión de tasa de interés del Banco de México, porque le había comentado que iban, no me acuerdo si en ese momento a subir qué porcentaje la tasa de interés, se lo anticipó el secretario de Hacienda, López Obrador lo dijo como si fuera cualquier cosa y son secretas esas o privadas las reuniones hasta que se anuncia oficialmente, y ahí fue una de las veces en las que Rogelio Ramírez de la O le estuvo a punto de renunciar también a la Secretaría de Hacienda en el sexenio, en la administración de López Obrador. Es un ejemplo de que sí es fue un funcionario que no le gustaba la administración pública, déjame decirlo así. Ajá. No le interesaba el cargo de secretario de Hacienda, que es muy importante para un país y tiene relaciones con las agencias calificadoras, con todos los bancos de inversión, con los organismos financieros internacionales, etcétera, etcétera. Sí es muy relevante, te da además, pues imagínate, un prestigio internacional importante, pero no le gustaba a Ramírez de la O mucho la función pública, esa es la realidad, y se notó con Claudia Sheinbaum. Él no quería en realidad seguir en el cargo de secretario de Hacienda, se lo pidió el entonces presidente saliente López Obrador, se quedó con Claudia Sheinbaum, y pues sí, estas 3 veces narradas desde el interior de la Secretaría de Hacienda, que fue las que le puso en la mesa la renuncia a la presidenta Sheinbaum, que no se le aceptó por temas de carácter internacional, ¿no? Digamos que casi que desde que tomó el gobierno Sheinbaum, pues ha habido crisis, ha habido problemas en el exterior, no se diga con Estados Unidos y Donald Trump, y quizá, digamos, este impasse de los aranceles fue una buena ventana para que finalmente le aceptaran la renuncia a Ramírez de la O. Pero bueno, la realidad es que además de todo, no le dejaron poner prácticamente a Ajá. nadie de su equipo de trabajo en las dependencias clave que normalmente sí elige el secretario de Hacienda. Estoy hablando de la banca de desarrollo, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, y no se diga los subsecretarios de Hacienda, de Egresos y al titular del SAT. Ninguno de esos pudo poner Ramírez de la O, y paradójicamente, desde que inició el sexenio, un poquito antes, durante la transición, lo que quería era que se reinstalara la subsecretaría de Ingresos, que desapareció con López Obrador por un tema de austeridad, y resulta que la quería reinstalar un poco para tener control de los ingresos Ajá. públicos del país, los ingresos fiscales, sobre todo control del SAT, y finalmente se la acaban de aprobar. En la semana pasada se publicó en el Diario Oficial que ya va a haber de nueva cuenta Subsecretaría de Ingresos, pero ya no la va a controlar Ramírez de la O, porque ya se anunció su salida, Primitivo. Ahora sí que ya para qué, ¿no? Diría Ramírez de la O. Ramírez de la O no quería estar, Mario. La presidenta lo quería, tomó estas decisiones de mantenerlo acotado con un escaso margen de maniobra, sin el personal adecuado de las confianzas de Ramírez de la O, porque ella pensaba en alguien más o porque tenía conciencia de que Ramírez de la O era una pieza que no podía estar mucho tiempo ahí. Yo creo que no, que se sabía, se tenía claro desde el inicio que no iba a permanecer mucho tiempo Ramírez de la O, por lo menos en el mensaje también que hoy dio la presidenta Sheinbaum, eso lo reconoció, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo, que iba a ser por un tiempo nada más la transición, y yo creo que sí fue eso, ¿no? Darle continuidad al tema de las finanzas públicas. Claudia Sheinbaum tomó el gobierno en octubre, entonces ya se había presentado el paquete económico del 2025, lo tenían que aprobar los diputados a más tardar noviembre, diciembre de ese año, es decir, se quedó todavía a la transición y a los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, y yo creo que sí fue un acuerdo. El asunto es que ya después en el poder, yo creo que pues Ramírez de la O decía, pues hasta donde aguante, ¿no? Hasta donde pueda llegar. Yo pienso que también vio todo el asunto de Donald Trump. A ver, el nuevo titular
Edgar Amador, Sí. que venía siendo subsecretario de Hacienda, y que no llevaba mucho tiempo. También estamos hablando pues de que sustituyó a Gabriel Llorio todavía con López Obrador, y lleva cosa también de 5 o 6 meses, llevaba 5 o 6 meses en este cargo de subsecretario de Hacienda, que por cierto fue secretario de Finanzas Ujú. con Miguel Mancera Sí. en el gobierno de la Ciudad de México. Y la verdad es que le viene un panorama complicadísimo a México en el panorama económico y financiero por el asunto de los aranceles de Trump, pero aunque no vinieran aranceles, aunque no viniera la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el panorama se ve muy complicado, y los bancos de inversión, las casas de bolsa y los analistas hablan de una probable recesión económica Ujú. en el primer semestre de este año, aunque no imponga aranceles a Estados Unidos. Entonces, eso con el presupuesto que se tiene, con los programas sociales, el pago de la deuda, las pensiones, los proyectos de infraestructura, con un presupuesto tan alto de 9 billones de pesos, que es histórico, nunca habíamos tenido un presupuesto federal anual de ese nivel, pues está complicado para el secretario de Hacienda poder hacer malabares con las finanzas públicas y llegar a esos números. Yo lo veo muy complicado. Ahora sí que no sé qué estrategia va a implementar Edgar Amador, pero se ve complicadísimo el panorama financiero y económico para México este año. Estamos hablando de pronósticos de crecimiento, si bien nos va del 0.6%. Y si sigue la incertidumbre generada desde Washington, entonces podría ser todavía menor. ¿Cuál es el saldo que deja Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda? Se habla de este bajo crecimiento, se habla también del déficit fiscal más alto en los últimos 30 años. ¿Cómo evaluarías tú el papel de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda? Pues mira, le tocó más o menos 3 años del sexenio de Ujú. López Obrador, poquito más de 3 años y 5 meses del actual gobierno. Digamos que 3 años y medio es lo que ha estado Sí. en la administración pública como secretario de Hacienda. Yo creo que ya no le tocó tan difícil, porque sus antecesores les tocó la crisis de la pandemia, ¿no? Que Sí. duró 3 años por lo menos, y fueron 3 años bastante complicados en términos económicos para el país. Eso le tocó al secretario Herrera y ya no a Rogelio Ramírez de la O. Yo creo que, digamos que no le tocaron esos periodos tan difíciles, y yo creo que mantuvo en equilibrio las finanzas públicas, los presupuestos. El asunto, yo creo que la cereza del pastel, y no hablando en positivo de su gestión, fue el 2024, el último año de Andrés Manuel López Obrador, donde echó la casa por la ventana el gobierno federal, se endeudó, creció el déficit público, se ejerció un presupuesto muy grande también, de más de Ujú. 8.5 billones de pesos, si no mal recuerdo, y todo eso pues ha comprometido las finanzas públicas. El problema para Ramírez de la O fue que no le puso un alto a López Obrador, ¿no? Era un año electoral, era un año en el que te quería cerrar con broche de oro los proyectos de infraestructura y los programas sociales, y se gastó muchísimo dinero y se elevó la deuda. Y entonces la herencia para el gobierno de Claudio Sheinbaum es pues digamos un tema fiscal de presupuestario y de finanzas públicas Ujú. mucho más acotado y mucho más difícil de manejar. Y el asunto es que pues ya se va Ramírez de la O, y que lo arreglen los que vengan, ¿no? Edgar Amador, se dice que Luz Helena González va a estar muy cerca de todo el asunto financiero y económico, es la secretaria de Energía, pero fue secretaria de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, Sí. y se dice que eventualmente ella tomará las riendas de la Secretaría de Hacienda, pero bueno, como sea, para Edgar Amador y para quienes vengan más adelante en la Secretaría de Hacienda, me parece que viene un gran reto Ujú. en términos económicos, financieros y de manejo de finanzas públicas simplemente. Se sacaron la rifa del tigre, en este caso Edgar Amador. Mario, muchas gracias, como siempre, te mando un abrazo. Con mucho gusto, Primitivo, abrazo y saludos para todo el auditorio. Saludos para ti también, Mario Maldonado, columnista en El Universal.